particularmente noticioso en cuanto a las vacunas, en Chile y en el mundo. Partamos lo que ha ocurrido en otras partes. Tempranito, en Brasil, se supo que de la autoridad que ha hecho los estudios en ese país con la vacuna de Sinovac en Brasil, esa vacuna sí responde frente a la variable brasilera, que se le ha llamado, que sabemos que está en Chile. Por lo tanto, esa es una gran noticia. Lo que ocurrió en Brasil es naturalmente proyectable para los casos donde la variante brasilera del COVID esté en nuestro país. Sí sirve. Segunda, CanSino, un consorcio canadiense-chino, ha pedido la autorización en nuestro país para poder entrar de emergencia y producir ya vacunaciones. Tiene una particular característica, que se necesita una sola dosis. Estaría entre mayo y junio ya disponible en nuestro país, pero el Instituto de Salud Público ya la autorizó. Y por último, la Autoridad Médica Europea, la EMA, ha determinado que sí hay una relación todavía no comprobada al 100% ni en qué gravedad, pero sí hay alguna relación mínima entre los casos de trombosis o coagulación y las personas que fueron vacunadas en ese país, en algunos países de Europa o en algunos países con la vacuna de AstraZeneca, que es la sueca con la británica. Se han vacunado 34 millones de personas y este es un grupito muy, muy chiquitito de personas que aparentemente tendrían alguna relación del mal. Esto no significa que haya que paralizar las vacunaciones con AstraZeneca y todavía, según la autoridad europea y mundial, indican que sigue siendo mucho más riesgoso no vacunarse versus los efectos secundarios que eventualmente pueda tener alguna vacuna. Como puede ver usted, esto es dinámico, hay que leer, hay que aprender y hay que vacunarse. Y sobre todo, hay que cuidarse. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Amnistía Internacional Chile ha presentado un estudio, o el estudio anual que se hace sobre derechos humanos, y hace una crítica bastante aguda, bastante profunda sobre el comportamiento que estamos teniendo en Chile en materia de derechos humanos por parte del gobierno, y hace un análisis que vale la pena contrastarlo, preguntarlo, respecto de lo que sucedió con el estallido social. De alguna manera dice que tenemos un gobierno, dice Amnistía, que actúa como si el estallido social nunca hubiera sucedido. Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, está con nosotros. Ana, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, gracias a ustedes. Te escucho bajito, te escucho muy bajito. No sé si en la mesa nuestra o tú te tienes que acercar. O ahí. No sé. Ahí ¿Sí? estás. ¿Ahí mejor? Ahí sí. Perfecto. Primero, déjame la pregunta de general, luego vamos más a lo particular. ¿Por qué este vínculo para hacer el análisis con un episodio que ya lo hemos conversado en materia de derechos humanos, que fue lo que ocurrió después del 18 de octubre? ¿Por qué vincularlo con la pandemia? ¿Cuál es el link que hacen ustedes? El link, y de hecho no es algo que veamos solamente en Chile, es que el estallido social, si uno no se queda con la crisis de derechos humanos que se produjo desde la perspectiva del uso excesivo de la fuerza por parte de las policías y todo lo que hemos denunciado desde Amnistía Internacional, se produjo por una demanda de fondo de la ciudadanía. Y esa demanda de fondo tiene que ver con el poner fin a ciertas desigualdades, poner fin a un sistema que históricamente ha dejado atrás a muchas personas. Y que las personas salieron a la calle a exigir igualdad, a exigir dignidad, a exigir derechos. Y lo que hizo la pandemia fue mostrar en blanco sobre negro hasta qué punto esa demanda era verdad, en que efectivamente las personas más afectadas por la pandemia han sido precisamente las personas de menores recursos, las personas que viven en condiciones de hacinamiento, que tienen más dificultades para acceder a recursos con los cuales sobrellevar una cuarentena. Llegamos a un punto en que el realmente quedarse en casa y cuidar tu salud es un privilegio. Y eso es la conexión, es que en definitiva hay una demanda de fondo debajo que la pandemia lo puso en evidencia aún más fuerte de lo que ya era. Ya. Y lo preocupante... En definitiva, eso sigue sin atenderse a nivel estructural. Disculpa. Ustedes lo que ven que
sobre una realidad que existía prepandemia, sobrevino una pandemia y dejó al desnudo una realidad que se arrastraba. Esa es un poco la mirada de ustedes. Me gustaría saber dos cosas fundamentales para entender. Primero, la comparación con otros países cercanos que puedan tener realidades parecidas, aunque sabemos que el coronavirus se ha comportado distinto en todas partes. Y lo otro, ¿cómo ven ustedes de la perspectiva de los derechos humanos el manejo en particular de la crisis sanitaria? Partamos por lo segundo, si te parece. A ver, respecto a la crisis sanitaria, primero decir que Amnistía Internacional somos una organización especialista en derechos humanos y no en epidemiología, ni somos las personas más indicadas para evaluar medidas sanitarias específicas. Dicho eso, un gobierno tiene el deber de resguardar el derecho a la salud y a la vida de su población, y para eso es imprescindible que tome medidas que estén en línea con lo que dice la ciencia, con lo que recomiendan las personas expertas en la materia. Y ahí nuestra preocupación, y de hecho es uno de los puntos centrales que estamos poniendo sobre la mesa con este lanzamiento, es que han habido muchas voces de personas expertas, de organizaciones gremiales, que han manifestado el hecho de que no están siendo escuchadas, de que no se están adoptando esas recomendaciones y que en definitiva, o que se están haciendo de manera muy tardía. Ana, una de las características de esta pandemia en todo el mundo y en Chile también es que las personas expertas también se han equivocado mucho. Súper profesionales, súper académicos en todo el mundo. Hay presidentes o presidentas o cancilleras como Angela Merkel que han tenido que pedir disculpas, una de las líderes más respetadas y admiradas en el mundo actualmente, pedir disculpas. Entonces, y algunos médicos y algunas sociedades médicas, voy a hacer un chilenismo, ¿quién le ha chuntado? ¿Quién ha estado certera sin falla como para no poder hacerle el cargo que ustedes le hacen al gobierno en este caso? Es que el punto es, en este momento tenemos más de 30.000 muertos, tenemos más de 1 millón de contagios y no ha habido una pedida de perdón como la que hizo Angela Merkel. No ha habido un reconocimiento de que tal vez se pudieron haber tomado medidas diferentes. No ha habido un cambio de rumbo en ningún momento. Se han mantenido las mismas políticas y ha habido muchas personas expertas recomendando por mucho tiempo diferentes medidas que no se tomaron y que en definitiva, como digo, nosotros no somos tampoco expertos en epidemiología, pero la preocupación es que estamos viendo una evidencia de que el país está muy golpeado por el coronavirus, que ha habido muchas muertes, que ha habido muchos contagios, que estamos viviendo una segunda ola que es quizá peor que la primera. Y que además ya no estamos como estábamos hace un año atrás. Hay más información, hay expertos que han hecho recomendaciones e incluso integrantes de la propia mesa social COVID-19 que el gobierno convocó se han quejado de que no están siendo escuchados. Ahora, entonces, esa es un poco la preocupación. Sí, ahora, hay algunos de esos expertos que, insisto, han hecho recomendaciones que después resultaron ser erróneas o resultaron haber hecho proyecciones que no se cumplieron. Entonces, ¿hasta dónde ustedes consideran la dificultad de gobernar, y me refiero para cualquier país, y la facilidad que es analizar ex post medidas como esta que están siendo dinámicas y muy complejas? Lo que pasa es que eso es algo que el gobierno tampoco está comunicando. En este momento el discurso del gobierno es persistir en decir que lo están haciendo bien. Y cuando uno tiene más de 30.000 muertos, 31.000 y tantos muertos en este momento, ¿cómo puedes insistir en que todo está bien? Hay una falta de reconocimiento de que estamos en una crisis muy grave que ha afectado a la vida, a la salud y a los medios de vida de muchas personas. Una crisis gravísima. Este es el informe sobre Amnistía Internacional Chile. Tú tienes que ver, porque hiciste alguna mención hoy día a otros países. Sí. ¿Qué dice este mismo informe si lo comparamos con otros países cercanos, por lo menos que vemos que tienen dramas realmente monumentales respecto incluso en comparación con nosotros? Ahora, no por eso uno va a estar contento con la crisis que tenemos, naturalmente, ¿no? Pero, ¿se hace cargo Amnistía de lo que ocurre en otros países también? Por sobre supuesto, la pandemia. El informe anual reporta lo que Amnistía Internacional ha documentado en temas de derechos humanos en 149 países durante 2020.
Y por supuesto, 2020 ha sido un año marcado principalmente por la pandemia. Y esta reflexión acerca de cómo la pandemia ha profundizado en desigualdades y cómo los liderazgos no han estado a la altura de las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, es una crítica que se hace incluso a nivel global y que lo ha dicho nuestra nueva secretaria general. Acá tenemos un problema que va mucho más allá y que tiene que ver con si es que de esta pandemia vamos a aprender las lecciones de que nuestro sistema hoy día no está resguardando los derechos humanos de todas las personas. ¿Y qué pasa? ¿Qué y dice que tenemos Amnistía? una oportunidad de crear de recuperarnos de esta pandemia de una manera más justa que la que teníamos antes. Y respecto a los factores que ustedes analizan, ¿cómo está Chile? Hoy día miraba en que Financial Times traía un ranking comparativo. Llevamos mucho rato comparando distintos factores, ¿no es cierto? Desde vacuna hasta camas, hasta muertos, contagio, en fin. ¿Cómo ven ustedes del factor derechos humanos lo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica? Algunos que tienen tasas mucho más altas o más altas que Chile por lo pronto en muertos, tienen mucho más contagios diarios, tienen mucho menos vacunas que nuestro país. ¿Qué está pasando en Brasil, en Perú, en Argentina, en Venezuela, en México respecto a los derechos humanos y la pandemia? Sí, o sea, todo eso, de hecho el análisis en las Américas es que las Américas lamentablemente ha sido la región más golpeada por el COVID-19 del mundo. Y algunos de los ejemplos que tú das en términos de contagios totales, Estados Unidos, Brasil y México son los países que han estado más golpeados, y eso va aparejado de gobiernos como el de Jair Bolsonaro o en su momento el de Donald Trump, que tomaron actitudes incluso negacionistas respecto de la gravedad o incluso de la existencia de la pandemia. Entonces, no con eso, nosotros nunca hacemos como un ranking formal de qué países están mejor que otros, porque en definitiva no queremos dar el mensaje de que hay violaciones de derechos humanos más graves que otras. No. Pero sin duda la preocupación del impacto en los derechos humanos que tiene la pandemia es una preocupación que está en todos los países de las Américas. ¿Y cómo impactaba a los trabajadores y trabajadoras de la salud, cómo impactaba a la población en general. ¿Cómo evalúan ustedes, por ejemplo, países que ni siquiera figuran en los rankings porque no hay certeza de los datos que entregan? Argentina, por ejemplo, no aparece en estos rankings porque no hay datos, no dan datos. Venezuela, ¿qué decir? ¿Qué se puede decir respecto a lo que está pasando en la violación de los derechos humanos de esos ciudadanos en esos países? Uno es dictadura, otro no, por eso te puse dos casos distintos. Claro, y de hecho desde Amnistía la definición de si es dictadura o no es algo en la que entremos, porque lo que importa es que hay violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido, en los países que mencionas, sin duda son países en los cuales se han producido violaciones de derechos humanos en el contexto de la pandemia, como también ha sido el caso de Chile. No se salva nadie. No, como te decía, el informe documenta 149 países de todo el mundo. Eso es casi todo el mundo. Y en definitiva las violaciones de derechos humanos se siguen produciendo, y la pandemia por una parte ha contribuido a profundizar esas violaciones de derechos humanos, y por otra parte también ha permitido de alguna manera distraer la atención de otro tipo de medidas, como de coartar el derecho a la protesta, el coartar la libertad de expresión. En el caso de Chile, el dejar un poquito como que ya pasó todo lo que pasó en términos de violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido social, siendo que es algo que no solo está presente por las violaciones de derechos humanos que sucedieron en esa época, sino que incluso sigue pasando en muchos contextos, tal vez no con la misma masividad. Entonces, como dices, acá no hay un país que se salve en realidad, y esa es la señal de alerta que nos importa dar con este informe. Ana Piquer, te quiero agradecer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. Este estudio de las Américas, uno lo puede leer con más profundidad y está en la página web de ustedes. Te queremos agradecer por esta conversación esta noche. Que esté muy bien. Ok, muchas gracias a ti. A ti. Chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Y volvemos de inmediato a revisar las informaciones del día con Marco Fleming.
Gracias, Matías. ¿Cómo están todos en sus casas? Vamos de inmediato con el bloque informativo en medianoche. Comenzamos con lo que fue la noticia política de la jornada, porque este miércoles finalmente se realizó un nuevo ajuste ministerial. María José Saldívar renunció al Ministerio del Trabajo y en su reemplazo asumió el ahora ex diputado de la UDI, Patricio Melero. Este nombramiento generó polémica y cuestionamientos en la oposición, que aseguró que será complejo llegar a un acuerdo en la reforma de pensiones y también en Renovación Nacional, que pretendía a un militante de sus propias filas en esta cartera. La ministra presentará su renuncia al cargo. Entonces, a mí me parece complejo seguir manteniendo este debate. En este momento yo estoy sentada acá y soy la ministra del Trabajo y por lo tanto a mí me corresponde seguir adelante con esta conversación. Lo cierto es que retomó el debate por la reforma de pensiones y es cierto también que se paró de su asiento en varias oportunidades cuando los medios aseguraban que en esta jornada abandonaría la cartera de trabajo. Una salida inminente y una sesión que concluyó de esta manera. Agradecerle, ministra. Agradecerle a la ministra Saldívar. Desearle a la ministra éxito. Agradecer a la ministra. Millón de gracias por todo. Así, con buenos deseos, terminó la última actividad pública de la ahora ex ministra del Trabajo. Acéptase, a contar de esta fecha, la renuncia presentada por doña María José Saldívar Larraín. Así se concretó, por motivos personales, una salida que hace meses se venía gestando. Seguiré trabajando en la concreción de esta modificación al sistema que es tan necesaria para poder mejorar las pensiones. A cargo del ministerio quedó el ahora exdiputado de la UDI, Patricio Melero. Sí, juro, señor presidente. Bienvenido. Quedan muchas cosas pendientes que tendrán que ser asumidas por el nuevo ministro del Trabajo y Seguridad Social. Por ejemplo, la segunda etapa de la reforma previsional. Desde los años 90, Patricio Melero, militante de la UDI, ha estado en el Congreso. En el último tiempo, el expresidente gremialista ha sido miembro de la Comisión de Trabajo. Será mi tarea también cuidar y promover el empleo, especialmente en los tiempos y en los días de pandemia. Un nombramiento que provocó críticas, primero por el eventual conflicto de interés, ya que su hermano se desempeñaba como presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Sin embargo, poco antes de su nombramiento, Manuel Melero renunció a su cargo. Y segundo, porque su designación indignó a Renovación Nacional, partido que apostó por el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. RN se siente en desventaja con la UDI y ya solicitó audiencia con el presidente Piñera para manifestar su molestia. A Renovación Nacional le duele el no haber puesto un hombre en su fila, pero sin embargo entendemos que esta es una facultad del presidente. El partido más grande de Chile Vamos es quien hoy día tiene la menor representación en cargos de ministro. Lo que he recibido son felicitaciones de muchos colegas y dirigentes de Renovación Nacional. Si alguien tiene diferencias, tenemos que estar dispuestos a solucionarlas. Uno de los principales desafíos de Melero es la reforma de pensiones. La salida de Saldívar, sumada a la renuncia de Briones a Hacienda, provocó airadas críticas en la oposición. En materia de pensiones ha cambiado a cada rato al principal interlocutor. Así es imposible generar las condiciones. Y más aún, ahora lo que hace es poner al frente a un defensor de la industria. Se aleja la posibilidad de llegar a un sistema mixto de previsión social. Con esta decisión parece que el segundo piso y el presidente Piñera han decidido abandonar su principal promesa de campaña. Metódico, ha sido un gran legislador y no me cabe la menor duda que va a buscar los consensos necesarios para avanzar. Intensa discusión que deberá seguir en el Congreso y no solo la de la reforma de pensiones. Melero tendrá el gran desafío de abordar el tercer retiro del 10% y cuadrar a los parlamentarios del sector, algo que no se logró hacer con los anteriores dos retiros. Melero será reemplazado por Cristian Lavé, hijo del exalcalde de Providencia, condenado por torturas cometidas durante la dictadura. Vamos a cambiar de tema. El Instituto de Salud Pública autorizó este miércoles el uso de emergencia de la vacuna del laboratorio chino-canadiense CanSino. Este antídoto, que alcanza una efectividad de 65,7%, además se administra en una sola dosis. Chile tiene un acuerdo comercial para recibir 1,8 millones de estas vacunas. En Chile para combatir el coronavirus, la segunda de origen chino.
La del laboratorio CanSino tiene desde este miércoles la autorización del ISP para su uso de emergencia, luego de que expertos le dieran luz verde. La información entregada nos permite aprobar esta vacuna. Estoy en condiciones de aprobarla. Rechazo la aprobación de esta vacuna. Yo apruebo. Fueron 10 votos contra 2 los que finalmente sellaron la futura llegada a Chile de la vacuna llamada Convidencia. Como característica principal, se aplica por ahora en una sola dosis. Proviene desde China y México y sus ensayos clínicos se han realizado en nuestro país, Argentina, México, Pakistán y Rusia. Y presenta una efectividad del 65,7%, más alta que Coronavac. Que es una efectividad del 65% para prevenir la aparición de COVID y de 90% para COVID severo. Lo que se autoriza es la entrada al país de 4 millones de dosis a través del laboratorio Saval y su aplicación en adultos entre 18 y 60 años. Además, la vacuna de CanSino se está estudiando en nuestro país. La estamos estudiando en el sur de Chile a través de una colaboración que lidera la Universidad de la Frontera y en la que participa la Universidad Austral, la Universidad San Sebastián en Los Lagos y algunos centros también de la región metropolitana. Uno de los temas pendientes es la duración de la respuesta inmune. No solo cuánto me protege, sino que por cuánto tiempo. Los datos que se tienen efectivamente dicen que con el tiempo esta vacuna va perdiendo, ¿cierto?, la respuesta inmune celular. Podría ocurrir que los estudios posteriores de esta vacuna digan que se necesite una segunda dosis de refuerzo. Esta nueva posibilidad de antídoto contra el COVID se suma a las vacunas Sinovac y Pfizer que ya están siendo utilizadas en la población chilena y a la de Oxford AstraZeneca, que ya tiene autorización para usarse en Chile pero cuyas dosis aún no llegan. La vacuna de origen británico ha estado el último mes bajo la lupa de los organismos reguladores internacionales por su posible relación con trombos. La Agencia Reguladora de Europa no aconseja frenar su uso en los 27 países que cuentan con ella en ese continente, pero sí incluyó los coágulos como un efecto secundario raro. En general, sí podría haber alguna relación entre la vacuna de AstraZeneca y estos efectos adversos, pero su frecuencia es muy baja. O sea, en el fondo son muy pocos casos para el número de personas que ya han sido vacunadas. Por ende, el beneficio sería mayor que el riesgo según los expertos. En Reino Unido se reportan 30 casos de un total de 18,1 millones de dosis administradas hasta el 24 de marzo, aunque lo que más alarma son las 7 muertes que se han asociado a las trombos. Gran Bretaña, de hecho, informó que ofrecerá alternativas de esta vacuna para adultos menores de 30 años. Si aparecieran evidencias que el ISP estima que son peligrosas, puede determinar de que se suspenda. Pero eso creo yo que no va a suceder en este caso. El proceso de vacunación en nuestro país, con ahora 4 vacunas autorizadas, sigue avanzando, aunque no tan rápido como se esperaba. El número de vacunados diarios con primera dosis alcanzó los 87.359 durante este martes y es un índice que ha ido disminuyendo con los días. Eso podría truncar la meta de contar a fines de junio con la mayor parte de la población objetiva vacunada. ¿Qué es un bien esencial? Ha sido una de las dudas que se ha tomado esta semana luego de los anuncios de mayores restricciones al comercio. Cuestionamientos que el gobierno buscó responder a través de un instructivo donde se detalla qué se podrá vender y qué no. Nadie no entiende nada. Hubo mucha confusión. Hay cosas que son esenciales y cosas que no. Para las personas sea esencial quizás ir a comprar alcohol, pero no es ir a comprar cosas de artículos personales. Harta confusión porque de hecho yo estoy confundida. Con todo lo que han dicho en la televisión uno ya no sabe qué es lo que es uno y qué es lo que es otro. Una de las polémicas de la semana, ¿qué se considera como un bien esencial? Esa era la pregunta que muchos se hacían, incluso los representantes del comercio. Es imposible determinar qué es esencial o no para las personas de acuerdo a sus necesidades. Cada cual tiene sus propias necesidades, sus propias situaciones que resolver desde el punto de vista del consumo. Así lo exponía el ahora expresidente de la Cámara de Comercio este lunes. Sin embargo, a 6 días de los anuncios de mayores restricciones, el gobierno presentó un instructivo en donde, a modo de ejemplo, detalla qué bienes son considerados esenciales. Ahora el giro se amplió y productos que habían sido cuestionados por no venderse se incorporaron, como por ejemplo, línea blanca, artículos de ferretería y ropa para la primera infancia o maternidad.
está bien, pues, o sea, ¿cómo las guaguas no iban a poder comprarse ropitas si crecen súper rápido? Igual lo encuentro extraño porque por ser en un supermercado te pueden vender una cosa pero no te pueden vender otra. Mira, mientras más información haya para la gente, yo encuentro que es mejor. De televisores, bueno, que esperen un poco, si se puede esperar. Nueva normativa que tranquilizó a Paloma. Ella tiene un emprendimiento para mujeres en proceso de embarazo y desde el día de los anuncios nos asegura que estuvo confundida respecto a si podía o no trabajar. Estamos muy tranquilos ahora y felices de que este bien sea considerado esencial, porque de verdad que en el proceso del embarazo hay tantos cambios. Poder sentirte cómoda estando embarazada a mí me parece que es algo fundamental. Dudas que también se aclararon en torno a los despachos a domicilio para aquellos emprendedores que venden bienes considerados esenciales. Es muy importante recordar que para aquellos emprendedores que trabajan desde sus casas, pueden distribuir sus productos a través de las empresas de courier, de correos, que están autorizadas por permiso único colectivo y que cumplen con las medidas sanitarias. Sin embargo, las medidas no han dejado a todos conformes. Desde los gremios del comercio aseguran que esta normativa es discriminatoria y no apunta al verdadero problema. Este desgaste de energía que ha tenido ocupado además al gobierno, la verdad es que no contribuyen. Deberíamos estar todos pensando en cómo efectivamente reducimos la movilidad, cómo disminuimos los riesgos de contagio y cómo protegemos el empleo y la actividad. Uno puede comprender, uno puede empatizar con cada uno de ellos. Tenemos que hacer un esfuerzo, porque al final del día, si la salud de las personas empeora, las ventas de ellos mismos también van a empeorar en el futuro. De todas maneras, desde el gobierno señalan que ya se comienzan a ver los primeros resultados positivos de estas restricciones. El Ministerio de Transporte hoy día ha informado que se ha reducido un 40% la movilidad. Esto solo es comparable con lo que ocurrió en la primera cuarentena desde que comenzó la pandemia en nuestro país, y asimismo, en el transporte público, la reducción es de un 60% en comparación con noviembre del año pasado. Una normativa que sigue generando controversia, medidas para frenar los contagios que serán evaluadas cuando se cumplan los 15 días, con un comercio que nuevamente se pone a prueba. Vamos de inmediato a las calles de Santiago. Carlos Godoy tiene las informaciones policiales de las últimas horas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches, Marco. Claro, desarrollo en estos momentos en la comuna de Santiago. Pasamos a revisar la imagen en directo de este vehículo que fue encontrado hace pocos minutos acá por personal de seguridad ciudadana que participó en una persecución. Todo se inició esto en la comuna de Ñuñoa, en la calle Nueva Seminario, donde dos sujetos a bordo de otro vehículo que también habría sido robado minutos antes en la comuna de Providencia, en la calle Malaquías Concha, habrían robado este vehículo negro que ustedes pueden ver en los videos, y a través de este vehículo robaron este otro auto de color blanco que fue encontrado hace pocos minutos aquí en la calle Cuevas con Franklis. Una situación que hasta el momento sigue en desarrollo, no se pudo dar con el paradero de los delincuentes, pero efectivamente este vehículo está en este lugar, se está buscando al dueño para que efectivamente pueda entregar antecedentes de esta situación. Nosotros estuvimos en la calle Seminario, donde las personas nos comentaban que estos individuos llegaron a bordo de este vehículo de color negro y efectivamente intentaron hacer partir este vehículo, lo lograron y efectivamente huyeron. El personal de seguridad ciudadana se alertó de esta situación y comenzaron esta persecución y llegaron hasta este lugar donde estos sujetos intentaron nuevamente hacer partir este vehículo, pero no pudieron, dejándolo abandonado en este lugar. Tenemos algunas declaraciones que pasamos a escuchar a continuación. Cerca de las 12 de la noche, un poco antes, llegó un vehículo negro, un Toyota, y de repente se baja otro sujeto, aparte del conductor, y empieza a darle golpes en la ventana a otro vehículo blanco que estaba estacionado. Estuvo dándole golpes a este otro vehículo cerca de 3 minutos. Nosotros estábamos ya acostándonos y los vecinos comenzamos a sentir golpes, martillazos, nos asomamos a la ventana justo al frente de mi casa y había un tipo sacando el seguro del auto de la camioneta que estaba estacionada y otro tipo esperando el robo en otra camioneta. Vamos a pasar...
Claro, estamos a la espera de poder retomar la comunicación con Carlos Godoy. Evidentemente tenemos ahí un problema en la comunicación. Mientras tanto, vamos con esta información que ya tenemos desplegada en pantalla, porque durante la noche de este día miércoles en la comuna de Recoleta, un grupo de 3 carabineros fue atacado en esa comuna. Esto ocurrió la noche de este miércoles. Una turba atacó a carabineros que hacían una fiscalización por desórdenes en la comuna de Recoleta, en avenida José María Caro con Emiliano Zapata. Esta turba se dirigió donde había 3 funcionarios policiales, comenzaron a agredirlos. La más afectada fue una teniente de carabineros. Los 3 policías agredidos fueron trasladados hasta el hospital de carabineros para evaluar su condición. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones en torno a este tema. Encontraba, ¿no es cierto?, de servicio en la población, brindando seguridad a la ciudadanía, y cobardemente estos delincuentes, ¿no es cierto?, una vez que lo estaban fiscalizando por infringir las normas sanitarias, empezaron a agredir a nuestra oficial, a la teniente, con 2 funcionarios más, golpeándola y pateándola en el suelo. Se hace presente, ¿no es cierto?, que estamos buscando a la persona que está con la esposa y tiene un alto prontuario policial. El oficial de Carabineros hacía referencia específicamente a una mujer de 42 años que huyó esposada desde este lugar tras este operativo policial. Son la 1 de la madrugada con 29 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos a medianoche. Internacional. Momento de revisar noticias del mundo en medianoche. La Agencia Europea del Medicamento encontró un posible vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los casos inusuales de trombosis. A pesar de esta conclusión, el organismo europeo sigue pensando que la vacuna es perfectamente segura, que debe seguir siendo administrada y que los beneficios siguen superando cualquier posible efecto secundario. La agencia recomienda avisar sobre los posibles efectos a todos quienes vayan a ser inoculados con esta vacuna, para que así se aumente la vigilancia ante cualquier complicación. La Agencia Europea del Medicamento no cree que haya datos suficientes para identificar grupos de riesgo. Hasta hoy, 34 millones de personas han sido vacunadas en el área económica europea y Reino Unido con este inmunizante desarrollado por AstraZeneca en la Universidad de Oxford. Por su parte, Reino Unido comenzará a ofrecer vacunas alternativas para la gente menor de 30 años como precaución ante los casos de trombos en adultos jóvenes. Estas vacunas son seguras. Han salvado miles de vidas. Las personas tienen que seguir viniendo para recibir su vacuna y nos vamos a asegurar que reciban su dosis. No veo ninguna razón por la que debamos desviarnos de nuestro plan, porque además tenemos un suministro suficiente de vacunas. Y polémica ha causado un gesto calificado como machista por parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan con la presidenta de la Comisión Europea durante una reunión oficial. En las imágenes se puede ver a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, sentarse en una de las 2 sillas principales junto al presidente de Turquía, dejando relegada a Ursula von der Leyen, la primera mujer presidenta de la Comisión Europea. La vemos ahí en el sector izquierdo de la pantalla. Fue relegada ella a un segundo plano en un sillón frente al ministro del Exterior turco. Esta incómoda escena ocurrió en el Palacio Presidencial en Ankara, en una cita de 3 horas donde los 2 líderes de la Unión Europea discutieron precisamente sobre los derechos de las mujeres. El presidente del Consejo Europeo también fue criticado por haberse sentado sin cuestionar este desaire de Erdogan. Una de la madrugada con 35 minutos. Dejamos hasta acá el bloque informativo de medianoche y volvemos contigo, Matías del Río. Muchísimas gracias, Marcos Fleming. Y vamos de inmediato a nuestra pantalla principal del estudio a revisar el portal de noticias 24horas.cl, que está encabezado en este momento por uno de los temas críticos del momento. Pacientes UCI sobrepasan los 3.000 casos por primera vez en lo que va de pandemia. Tremendo. Los detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy, ¿le parece? Pues bien, en Santiago tendremos cielo parcial y una máxima probable de 24 grados. Y en Los Ángeles, región del Biobío, tendremos cielos cubiertos y una máxima probable de 17 grados. Le deseamos que tenga un muy buen descanso, agradecemos su compañía, nos reencontramos mañana. Muy buenas noches y gracias por venir.